Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. No estás aquí por casualidad, estás aquí por algo mayor. Somos parte de su propósito, somos la razón del mayor sacrificio de amor. Somos los hijos del Dios viviente. Por Él estamos aquí. La iglesia siempre será tu casa, la casa donde siempre quieres estar. Bienvenidos a una transmisión más de tu Iglesia Bautista Getsemaní. Pidió que este domingo 15 de marzo todas nuestras iglesias se unieran en oración para pedir por esta situación que estamos. Y esta proclama se hizo, después el presidente se unió a ella y lo pidió a otras iglesias, pero realmente originalmente fue así. Dice, a la luz de la pandemia global de coronavirus, estamos pidiendo a todos los bautistas del sur y a nuestras más de 47.500 iglesias afiliadas a la convención comprometerse a un tiempo específico de oración este domingo, 15 de marzo del 2020, para buscar al Señor en unidad sobre estos asuntos. Número 1, pidan a Dios en su misericordia que detenga esta pandemia y salve vidas, no solo en nuestras comunidades, sino alrededor del mundo, particularmente en lugares que no están bien equipados para tratar con el virus. Vamos a pedir al Señor por su misericordia para que esta pandemia se detenga y no toque nuestra morada. Vamos a orar, a inclinar nuestras cabezas y a pedir al Señor su bendición. Vamos a pedirle a nuestro hermano Reniel que nos lleve al Señor con esta palabra de oración. Bendito Padre y soberano Dios, hay una realidad, hay una pandemia, hay personas enfermas, hay personas que están muriendo, pero a mi mente viene el pasaje de la Escritura cuando allá el rey Sennacherib quería invadir a Israel. Como el rey Ezequías declaró que era una realidad aquello que estaba sucediendo. Como aquel hombre se vio incapacitado para hacerle frente a aquella situación. Hizo lo mejor que podía hacer. Tomó las cartas, fue al templo y las puso delante de tu presencia. Señor, nosotros también en esta hora venimos delante de tu presencia, suplicando tu ayuda, suplicando tu cuidado, suplicando tu protección. Padre, humanamente no podemos hacer nada, solamente alzar los ojos al cielo y decirte, en ti confiamos y en ti esperamos. Tú tienes el poder, Señor. Di la palabra y esta pandemia se detendrá, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu poder no se ha cortado. Tu mano poderosa sigue siendo todopoderosa. Tú sigues sentado en el trono. Padre amado, líbranos del malo y del maligno. Y en esta hora, que nuestra confianza, nuestra esperanza esté puesta en el Dios de los cielos. Porque tú eres nuestro protector. En ti confiamos, en ti esperamos, Señor. Padre, ten misericordia de aquellos que ya están infectados. Ten misericordia de las familias que han perdido un ser querido. Mi Dios amado, y permite que a nosotros no llegue. Señor, aún así, si llega, seguimos confiando, seguimos creyéndote a ti y esperando en tu gracia soberana. Derrama de tu gracia sobre nuestras vidas y sobre los que amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. En segundo lugar, pide esta proclama que oremos por el presidente y otros líderes del gobierno a nivel internacional, federal, estatal y local, para que tengan la sabiduría para dirigirnos en los mejores cursos de acción para la prevención y cuidado de toda la población.
Oremos por todos aquellos que están en eminencia, por aquellos que están en autoridad. Vamos a orar con nuestro hermano José Alberto Medina, ora por los que están en autoridad en nuestra ciudad, y en el país y en el mundo entero. Oremos, hermano. Bendito Dios, Padre, gracias te damos esta mañana, mis hermanos y yo, pueblo de acuerdo, Señor. Te damos gracias infinitas, Padre, porque hasta hoy tú has sido bueno, porque tú eres bueno y porque tú seguirás siendo bueno, Señor. Gracias, Padre, porque podemos llamarnos hijos tuyos, Señor. Gracias porque tú a tu pueblo no lo abandonas, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros podemos clamarte a ti, pedirte a ti. Y en este momento, mis hermanos y yo, le pedimos a usted, Padre, que usted tenga misericordia de todos los dirigentes, Señor, de este país. De todos los gobernantes de este país, Padre, y de todos los gobernantes de todos los pueblos del mundo, Señor. Desde los presidentes, Padre, hasta los comisionados, hasta el mínimo cargo, Señor, nosotros ponemos en tus manos cada uno de ellos, Señor. Amén. Para que ellos puedan tomar, Padre, la mejor decisión para proteger a su pueblo, a tu pueblo, Señor. Y aquellos, Padre, que no te conocen, Padre, permítele que ellos puedan tener un encuentro contigo. Y que puedan ver que tu mano es la que los guía, que tu mano es la que los orienta a llevar el pueblo que tú le has puesto a ellos para gobernar, Señor. Gracias te damos, Padre, por eso, porque sabemos que tú te vas a glorificar en estos tiempos, Señor. Porque vas a ser tú glorificado, Padre, en cada uno, Señor. Gracias porque tú le has mostrado al mundo, Padre, que sin ti no podemos resolver nada. Sin ti no podemos parar un virus, Señor. Sin ti no podemos parar una cosa tan pequeña, Señor, que destruye personas, Señor. Eres tú solo, Padre. Guía a los gobernantes que tomen las medidas, Señor. Que en estos momentos no se convierta, Padre, en un negocio esta enfermedad, Señor. Que seas tú el negocio, que seas tú el que guíe, que seas tú el que bendiga a cada gobernante, Señor. Gracias por esta amada iglesia, Señor, por los hermanos. Bendice nuestra familia, nuestros hermanos de la fe. Todos, cada uno de ellos, Señor. Gracias porque en tus manos estamos, Señor. En el bendito y dulce nombre de Jesús, las gracias infinitas te damos. Amén. En ese lugar dice, la Biblia dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Oremos para que el Señor nos dé sabiduría en este momento de temor, mientras los fundamentos de lo que conocemos se tambalean, para que otros se den cuenta cuán frágil es la vida y cuán real es la eternidad, y para que vean su necesidad de volverse a Dios. Oremos para que el Señor nos dé sabiduría en este momento de temor. Vamos a pedirle a Dios por esta sabiduría. Nuestro hermano Jaime nos va a llevar al Señor con esta petición. Padre bendito Dios de la gloria, el creador del cielo y la tierra, Señor, y todo lo que hay en ella, Señor, te alabamos y te glorificamos, Señor. Puesto de acuerdo a todos, Señor, en esta congregación, Señor, humildemente te pedimos, Señor, bajo estas peticiones, Señor, que están hechas, Señor, uniéndonos, Padre, ahora, Señor, delante de ti, Señor, en una oración, Padre, en súplica y ruego, Padre,
Santo. Y por último, dice esta proclama, vamos a pedir a Dios que proteja a nuestros misioneros y sus familias alrededor del mundo. Y en estos misioneros nos incluimos nosotros también. Que usemos esta crisis global para avanzar las buenas nuevas al mundo entero. Que nos lleve a proclamar y a predicar al mundo entero esta bendición. Nuestro hermano Alain Veloz nos lleva al Señor con esta petición. Padre amado, santo, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hermosísima mañana. Padre, a ti acudimos. Amén, Señor, amén, amén, Padre. Y te pedimos, oh Dios mío, encarecidamente, suplicándote que tú tengas misericordia de nuestros misioneros. Amén, Señor. Padre, ellos son la guía, el camino que tú has puesto y has provisto para que muchas personas te conozcan, oh Dios mío. Sánalos en nombre de Jesucristo y protege. Amén, Señor. Oh Dios mío, Amén, Padre. di la palabra, oh Padre, y todo ello quedará limpio. Amén, Padre, Señor. sé con nuestros misioneros también, y que solamente no seamos misioneros en África, en Nicaragua, en Honduras, en Cuba, no, seamos misioneros ante todo en nuestro propio trabajo, hogares. Amén. Líbranos y cuídanos, nos ponemos en tus manos. Y si alguno de ellos, oh Padre amado, tiene problemas familiares, sé con cada uno de ellos. Amén, Señor. Sé con cada uno de ellos para que ellos puedan estar tranquilos. Dale de tu hermosa y gran paz. Amén, Señor. Contra en tus corazones, Señor, y que ellos sepan que tú estás en control de todo. Amén, Nos ponemos en tus manos, en las manos santísimas, del Dios viviente, nuestro Padre celestial. Cristo Jesús, que te dio todo. Amén. Amén, Señor. Les invito a buscar, mis hermanos, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 10. Colosenses 1, 10. Dice así la palabra: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre bendito, Padre de amor y de toda misericordia, Dios de toda consolación y verdad, te pedimos en esta hora que tú nos ayudes a andar por esta vida como es digno de ti. Señor, que descansemos en ti y que nuestra fe sea fortalecida mediante el conocimiento tuyo de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Hermanos, estamos en el mes de la iglesia. Y en el mes de la iglesia nosotros tratamos diferentes temas que tienen que ver con lo que es una iglesia. Y hoy, no por casualidad, toca un tema que es interesante, muy interesante. Antes de que comenzara esto del virus, allá en el mes de enero, febrero, ya yo estaba trabajando en esta temática. Y es interesante cómo Dios ha querido que fuera en este día que nos ocupáramos de este tema tan importante. El título es: La Iglesia Bautista Getsemaní anda como es digno del Señor. Y esto es lo que deseamos hacer de todo corazón. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosa, había una problemática interesante, por decirlo de alguna manera. Y el asunto es que Colosa era una ciudad que estaba en decadencia. Pero era una ciudad que tenía personas de muchos lugares diferentes por ser un sitio comercial. Habían judíos, habían griegos, habían romanos, habían gentes del Oriente, comerciantes del Oriente. Había una mezcla social muy grande. Habían influencias de diferentes lugares. Y había una influencia dentro para la iglesia de Colosa que era complicada, difícil
¿Por qué razón? Porque había maestros que trataban de corromper el mensaje del Evangelio. ¿Cómo Pablo se entera de eso? Dice que el predicador, o sea, el fundador de la iglesia, se llamaba Epafras. Y Epafras le comenta a Pablo, lo visita en la cárcel, le comenta a Pablo la situación de la iglesia y le dice dos virtudes que tenía aquella iglesia. Le dice a Pablo, mira Pablo, la iglesia de Colosa está pasando por esta situación. Hay maestros que están llevando la vida, le están llevando el evangelio por caminos que a mí no me gustan. No son buenos. Están tratando de influenciar sobre todo con el ataque que es siempre permanente, el ataque a Jesús, en su divinidad, en lo que Él es, el Salvador. Y entonces, pero le dice a Pablo, pero esta iglesia, quiero que tú conozcas algo, Pablo, importante, y es lo siguiente, es una iglesia que tiene fe en Cristo y que ellos han oído por la palabra, tienen fe en Cristo y tienen esperanza y tienen amor. Entonces cuando eso se lo dice a Pablo, Pablo se llena de euforia, se llena de gozo. Y dice Pablo, pero qué cosa tan tremenda esta, qué bendición, qué iglesia. Y entonces, junto con Timoteo, le manda esta nota a la iglesia de Colosa por medio de Epafras, el pastor. ¿Qué podía haber pedido el apóstol? En esta situación en que estamos nosotros, ¿qué podemos pedir? ¿Cuál es nuestra petición? ¿O cómo debe ser nuestra petición, hermano? Puede ser que nosotros pidamos por sanidad, como lo hemos hecho, puede ser que pidamos por sabiduría, puede ser que haya diferentes temáticas de petición. Pero usted y yo tenemos una guía en la palabra de Dios acerca de cómo debemos pedir, cómo debe ser nuestra oración. Pablo podía haber pedido diciendo, vienen tiempos complicados, vienen tiempos difíciles. Nadie se crea que porque yo esté preso esto se va a quedar aquí. Va a venir otras prisiones, van a venir otros siervos de Dios que van a ser martirizados. Va a haber un problema serio en el futuro que todavía no había llegado a Colosa. Entonces esto motiva, puede ser que usted dijera, bueno, sería bueno porque iba a motivarlos a ellos. Pablo no le interesa eso. No les pregunta, no les habla a ellos acerca de situaciones personales. No le dice, ay, pobrecito yo que estoy pasando por una prueba muy grande. No le dice a los hermanos en Colosa, miren hermanos de Colosa, ustedes tienen que hacer esto o aquello, tienen que mandar más dinero a las ofrendas, a las misiones, o tienen que... No, hermanos, considera lo que Pablo dice aquí. Nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué cosa es lo que había oído? Que ellos eran una iglesia, dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen los unos para con los otros. Desde el día que nosotros lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. No cesamos de orar por vosotros y de pedir. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar a ese punto. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis. A veces nuestra oración es una oración rutinaria y cuando vienen tiempos como el que estamos viviendo, entonces tenemos que reforzar nuestra dinámica de oración. Tenemos que batallar de una manera poderosa contra el desánimo. Es una oportunidad. Lo que estamos nosotros experimentando en estos momentos en la nación y lo que el mundo está experimentando es algo atípico, algo anormal, algo que realmente nos llena a todos de incertidumbre. ¿Cómo orar en estos tiempos? Y ahí es donde tenemos que llegar.
¿Cómo tenemos que orar? Porque no cabe duda que lo que se impone es la oración. Yo no sé si usted se da cuenta que lo que tiene que hacer en primer lugar es orar. Yo no sé si usted se da cuenta que está en una situación de desamparo, una situación de cómo usted puede batallar contra algo que usted no ve, algo que es 0.00029 a la décima, qué sé yo, un número insignificante. ¿Cómo usted puede batallar con eso? Sencillamente usted tiene que batallar por medio de la oración. Amén. Tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que orar. Y ahí es donde estará el éxito de nuestras vidas y de lo que nosotros hacemos, amado hermano. Lo primero que tenemos que hacer y pedirle al Señor en estos tiempos es: ellos no cesaban de orar, de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. El plero, la palabra aquí llenos es plero, es donde viene la palabra castellana pleno. Nosotros necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios, que como dice Romanos capítulo 12, es agradable y perfecta. ¿Entiende usted, mi amado hermano? ¿Tiene conciencia usted, amado mío, de que su vida está en las manos del Señor? De que usted no se le puede caer un cabello de su cabeza si el Señor no lo permite. ¿Está usted convencido? Como esta es una época muy hermosa de canto, porque estamos en primavera, y en primavera las aves es la época de ellos de que el apareo, y hacen sus amoríos y sus cantos. Cuando salgo al patio de mi casa y escucho los sinsontes, que esta es una época preciosa del sinsonte, y los oigo trinar, pienso: Señor, qué importante que cada una de esas aves tú las alimentas. Y tu palabra dice que tú las cuidas. Y alimentas a ellos y alimentas a sus crías. Señor, te doy gracias porque como si tú alimentas a las aves, me vas a cuidar a mí también. Me vas a proteger, vas a darme, oh Señor, no solamente alimento, me vas a dar protección, me vas a dar salvación, vas a estar conmigo. Porque esa es tu promesa. Y los hombres prometen, pero no cumplen. Pero Dios nos ha prometido, y esas promesas que están en la palabra de Dios son fieles y verdaderas. Y Él lo ha dicho, y esa es. Nosotros tenemos que estar llenos de eso, del conocimiento de su voluntad. Señor, estoy lleno. Si no estoy lleno, llena mi corazón de que todo lo que tengo, todo lo que soy, es por tu voluntad. Es porque tú lo has permitido. Es porque tú me has llenado. Eso es algo importante, porque le va a dar capacidad a usted de determinar muchas cosas en la vida. Ahora, es interesante, mis hermanos, que Pablo empieza esta plegaria declarando que había estado pidiendo a Dios que ellos fueran llenos del poder de su voluntad. La voluntad de Dios no es un secreto. La voluntad de Dios no es un misterio. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. Está manifestada en su palabra. Los creyentes no tienen que ponerse a buscarla en algo oculto, en un lugar oculto. Está evidentemente. Lo que tiene que hacer el creyente es sencillamente creerla y leerla. Lo que tiene que hacer el creyente, mis hermanos, es aprenderla, declararla. Y eso es algo importante y poderoso para su vida y para mi vida. Por eso, amado hermano, la comprensión que el apóstol tenía de la voluntad de Dios se explica en lo que viene a continuación. Cuando yo tengo la voluntad de Dios en mi vida, cuando yo estoy lleno del conocimiento de su voluntad, viene lo siguiente. Esa voluntad me lleva a la sabiduría y a la inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual.
Esto no es algo teórico, esto es algo práctico. La sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. Eso es sabiduría. Puede ser que una persona que tenga mucho conocimiento, si no lo aplica bien, es un ignorante. Sencillamente. Pero estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando del conocimiento de su voluntad. Ese conocimiento de su voluntad me va a llevar a la sabiduría. Nos va a llevar a la sabiduría, a la sofía, al pensamiento, amado hermano, que lo que sucede en nuestras vidas está en las manos de Dios. Al conocimiento de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al conocimiento que dice la palabra, todo obra para bien de los que a Dios aman. Eso es sabiduría. Todo obra para bien de los que a Dios aman. Hermanos, ¿eso es algo escrito aquí o es algo que sencillamente es una utopía? ¿Es algo que está en la palabra de Dios y que yo lo creo? ¿O es algo que tal vez suceda o que tal vez esto es algo para tiempos de paz y de bendición? No, hermano, es para todo tiempo en la vida. Es para tiempos difíciles y es para tiempos fáciles. Es para tiempos agradables y tiempos no agradables. Es para tiempos de salud o tiempos de enfermedad. Es para tiempos de bonanza económica o, como diría el apóstol Pablo, estoy entrenado en todo. Sé vivir en abundancia y sé tener escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entendemos eso, amado hermano? Si usted lo entiende, es sabio. Si no lo entiende, sencillamente no tiene, como dice la segunda palabra, inteligencia espiritual. Esa palabra inteligencia espiritual no es que yo sepa más que nadie, no es que yo sea un genio. No, inteligencia espiritual no es que sea una persona superdotada, muy inteligente, muy conocedora. No, amado hermano, inteligencia espiritual es saber, como decía en el primer culto, usando una palabra un poco, una frase un poco tal vez corriente, pero es saber de dónde vienen los tiros. Es saber de dónde viene el mal, de dónde viene aquel que va a buscar nuestra destrucción, aquel que va a buscar nuestro aniquilamiento espiritual, y no es otro que el destructor de las almas. Por eso, amado hermano, en estos tiempos necesitamos más que nunca eso. Necesitamos, número uno, estar como llenos del conocimiento de su voluntad. Necesitamos, número dos, tener ¿qué cosa? Sabiduría y discernimiento espiritual. Sabiduría y discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que la palabra de Dios no se equivoca. Para darnos cuenta, ve allí a tu Biblia, amado hermano. Yo sé que este pasaje lo has leído tal vez en estos días de zozobra, pero yo quiero que usted se fije conmigo en el capítulo 8, versículo 28. Nuevamente voy a él para leerlo literalmente, no de memoria como lo dije. Dice, Romanos 8, 28. Lo vamos a leer juntos. Léalo ahí, yo sé que usted se lo sabe de memoria, igual que yo. Fíjate cómo comienza diciendo esta frase. Y sabemos. Y sabemos. ¿Lo sabes? Te pregunto. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Lo decimos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano mío, has sido llamado. Tú has sido llamado por Dios. Los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos como conforme a la imagen de su Hijo. Hemos sido llamados por Dios a ser como Jesús. Y yo le pregunto a usted, amado hermano, y usted sabe más Biblia que yo. Escuche bien,
Jesús nunca anduvo en dudas. Jesús nunca anduvo en que deja ver cómo salgo de esta. Jesús siempre supo a qué había venido. Siempre supo cuál fue su trabajo aquí en la tierra. Él le dice al Señor, al Padre, en la oración de Juan 17, esa palabra tan linda que a mí me encanta, igual que usted, cuando el Señor en Juan 17 declara de una manera que toca nuestro corazón. Juan 17:4, Él dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra. Hermano, eso es pura sabiduría espiritual. Eso es pura determinación. Ahí no hay dudas, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y la obra era la muerte en la cruz. Por eso, amado hermano, Pablo le pedía a la iglesia de Colosa, a los hermanos de Colosa, no les dice proféticamente los problemas que iban a venir en el futuro. Él les dice, yo quiero que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que tuvieran ellos buena salud, para que tuvieran ellos buen dinero, para que tuvieran ellos bienestar, que tuvieran buenas casas, que tuvieran buenos autos, que tuvieran buena posición, que tuvieran buenos trabajos, que tuvieran buenos ingresos, para que ellos pudieran... No, hermano, por favor, mira lo que dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Sabes que Pablo usa esta frase andar unas 30 veces en sus escritos? ¿Qué significa andar? ¿Qué significa andar? Significa estilo de vida. Un estilo de vida, amado hermano, que sea digno del Señor. El corazón de la plegaria de Pablo por los colosenses era este: que el andar de ellos estuviera a la altura de su Señor. Por eso, hermano, este andar, este caminar, envuelve tanto una dirección, como envuelve un progreso, como envuelve un sentido de la vida. No es solamente un andar por andar, no es andar a lo loco, como decía el apóstol Pablo, que él golpeaba su cuerpo, no tiraba golpes al aire. Es lo que estaba diciendo Pablo cuando dice, yo no tiro golpes al aire, yo sencillamente golpeo mi cuerpo. Lo que estaba diciendo Pablo es, cuando yo pienso en la vida, le dice a la iglesia, yo no estoy tirando golpes al aire, yo estoy sencillamente golpeando mi cuerpo. No es que yo esté caminando a lo loco, no es que esté andando en círculos. Yo quiero andar como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo. Agradándole en todo, amado hermano. Qué frase tan hermosa esta. Agradándole en todo. Yo sé que tal vez tú digas, bueno, ¿qué significa agradar al Señor? ¿Qué significa agradar a Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué puede significar para ustedes? ¿Nos damos cuenta? Humberto y Marcos, ¿se dan cuenta que pueden morir esta semana? ¿Ustedes se dan cuenta? Si ustedes se dan cuenta que pueden morir esta semana, pónganse los pies aquí parados, bien parados, porque el hacha está puesta a la raíz del tronco. O sea, así está puesta la raíz del tronco. Y no vaya a creer usted porque tiene 18, 19 años, el hacha no está puesta a la raíz del tronco. No estoy metiendo miedo. Pero hace un par de días en el hospital Kendall
Murió un joven de 22 años con esto. O sea que esto no es algo que usted diga, no, esto yo tengo, a mí las balas no me entran. El hacha está puesta a la raíz del tronco. O sea, yo tengo que andar en esta vida de alguna manera. Y mi andar en esta vida tiene que ser como agrada al Señor. Agradándole en todo. Agradándole no solamente, ¿por qué razón? Porque si yo digo, sencillamente pienso o actúo de una manera indolente, entonces no tengo sabiduría, no tengo discernimiento espiritual. No lo tengo. Y esto puede ser un grave peligro para nosotros. Cuando yo hago esto, tengo una responsabilidad, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué hermosa expresión esa. Qué hermoso reto para usted y para mí. Yo voy a crecer en el conocimiento de Dios. Yo le voy a pedir que Él me ayude a crecer en este propósito. ¿Cómo vamos a vivir, hermanos? ¿Cómo vamos a orar? Puede ser que alguno piense que Dios está callado y Él está obrando. Yo le quiero pedir a mis hermanos que vengan acá para cantar un himno. Él está obrando. Él está trabajando. Y yo sé que el Señor va a responder. Cuando mi pueblo se humillare, cuando el pueblo de Dios se humillare, Él va a responder. Y eso es una realidad y una verdad inquebrantable. Dios nos ayude en estos tiempos a ser sabios y a tener inteligencia. Dios nos ayude a dar fruto. Dios nos ayude a crecer en el conocimiento de su voluntad. Dios nos ayude a estar dispuestos a decirle, Señor, usa mi vida conforme al propósito que tú tienes para mí. Por favor, Señor, ayúdanos. Nos vamos a poner de pie para cantar este himno. Aquí estás. El predicador ha terminado su mensaje. Invita a Jesús a tu corazón y recíbelo como tu único Salvador personal. Si lo recibiste, ahora te invitamos a que te congregues con nosotros en nuestra iglesia. Estamos ubicados en 5298 Northwest 7th Street, Miami, Florida 33126. O visita nuestro sitio web www.iglesiagetsemani.com. Que Dios les bendiga.